Peña Blanca. Bueno, yo desde chico, no tan chico ya, en el año 81 fue la primera aparición, ¿no? El 83. 83, fíjate. Entonces yo tenía 19 años, no era tan chico. Entonces ya tenía conciencia, no tenía ninguna posibilidad de ir, pero escuchaba lo poco que se veía por noticias, pero además tenía una radio chica portátil y entonces me encerraba en mi dormitorio y ponía esa radio portátil y escuchaba las transmisiones que hacía de allá un señor de apellido Carrera, parece que era, ¿no? No me acuerdo, un señor que hacía transmisiones desde allá y así fui escuchando, no todas, muchas, pero no todas. Y la verdad que después eso fue cayendo un poco en el olvido, como te digo, yo nunca podía ir, entonces me quedaba un poco a la corriente, porque cuando la marea está alta yo escuchaba, lo seguía. Cuando empezó a decader y ya no se transmitían ni se daban noticias, también pasó lo mismo conmigo. Bueno, fue un shock un poco cuando pasó que apareció Miguel Ángel convertido en mujer. Pero a mí siempre me quedaron dando vueltas las apariciones por las cosas que ahí se dieron. Independiente de ese episodio final, podríamos decir, me quedaron dando vueltas igual las cosas que pasaron ahí, las cosas que relataba este señor por la radio. En fin, eso. Y luego, en una ocasión me acuerdo, estaba sin trabajo y le dije a mi mamá, bueno, yo ya había estado en Garabandal, y le dije a mi mamá, vamos a Peña Blanca, un día, X, si cualquiera. Y partimos, pues. No teníamos idea cómo llegar. Preguntamos por allá por Peña Blanca, nos daban señales por todos lados. Después yo diría que el pueblo no es tan grande Peña Blanca, entonces imagínate, media hora dando vueltas hasta que llegamos. Y claro, no había nada, pues sí, no había nada especial, era un día de semana. Y nos dijeron, conversamos con una persona ahí, un señor moreno que es el que pone la amplificación, creo. Sí, el cuidador. El cuidado. Y él nos dice, bueno, la próxima semana para el Día de la Virgen del Carmen, creo, si mal no recuerdo, hay una misa y hay una procesión. Así que la semana siguiente con mi mamá nuevamente estábamos ahí y de ahí partió, pues. De ahí partió, ya empezamos a ir los primeros sábados de cada mes. Y ahora a pesar de que ya hay mucha gente que habla mal de Peña Blanca o lo descalifica, yo soy creyente de Peña Blanca, sí. Pero fue a raíz de tu experiencia en Garabandal. Un poco, sí, sí. O sea, mira, que lo que pasa es que para mí la Virgen era algo que no me encajaba del todo, no me llegaba, no lograba llegarme. Yo había estudiado, o sea, había estudiado Fátima, había leído mucho, había visto parte de la biografía de la hermana Lucia, había leído parte de su libro que también ella había escrito, había leído mucho de Lourdes, también de la Salette un poco, había menos de la Salette, pero también lo leí. Pero yo racionalmente entendía que algo había pasado ahí, pero no lograba llegar. Y claro, vino Garabandal, que me cambió, y ahora ya sí me cambió Garabandal, me cambió Garabandal a mí y me cambió Peña Blanca. Y cuéntame cómo llegaste a Garabandal. ¿Te acuerdas pandemia? Pues estábamos todos trabajando encerrados, yo trabajaba acá en casa y un día terminó la jornada laboral, tarde, pues, en pandemia trabajaba más de lo que trabajaba en la oficina, digamos. Y no quise ir a ver tele, me quedé viendo YouTube. Y de nada, por ahí me aparece un cura el padre José Luis Saavedra, y empieza a hablar muchas veces de Garabandal, y ¿sabes qué es Garabandal? Entonces me puse a curiosidad, seguí buscando Garabandal. Había unos videos por ahí y de repente me aparece Garabandal, Catarata Imparable. Y fue como un golpe, así, me cambió absolutamente. Vi las imágenes de Garabandal, los testimonios, vi otros videos, vi
los éxtasis de las niñas y yo creo que eso me conmovió. Haber visto a las niñas en éxtasis, porque tal como decía en la conferencia Román Martínez del Cerro, mi tocayo de apellido, las niñas se ven distintas, una inocencia, no sé, y eso me golpeó porque Román decía, ahí se notaba la presencia de la Virgen, yo la noté a través de los videos. Fue una cuestión que no te lo vaya a explicar y no es necesario que se explique, pues esto es fe. Así Claro. que, Pero tú decías que la Virgen no te terminaba de no, cerrar no, y no. ¿qué fue lo que te hizo clic? Bueno, ahí pues cuando vi esos videos y vi los éxtasis de la niña, cómo se transformaban, vi otros videos o fotografías donde las niñas estaban con un manojo de rosario y qué sé yo, y después lo empiezan a repartir los testimonios de la gente. Había un señor que ya falleció, que se llamaba David Toribio, que cuando escuché su testimonio también, porque, o sea, de las cosas que él dijo, que había visto ahí, porque él había sido testigo. Román ya cuenta cosas increíbles y tuvo 11 días. Toribio vivió los 4 años allá, porque era de ahí. Entonces todo lo que cuenta, también escuché los testimonios de Pepe Díaz, Te pedía así. que también lo nombraron acá, Ujú. y con la sencillez de la gente de ahí de la montaña, que no tenía, imagínate, Pepe Díaz, creo que la grabación es como de los años 80, eh, que no tenían todavía tal vez acceso a televisión con suerte, no, internet y TV cable. Entonces con la simplicidad de la gente de ahí de la montaña que contaban esas cosas, me fue profundizando lo que yo había sentido en Garabandal cuando vi el Garabandal Catarata Imparable. Bueno, y ahí Te quedó dando me vuelta quedé esto dando de la vueltas, Virgen. sí, seguro. Cuando después, bueno, yo tenía un hermano en España que vivía cerca de Barcelona, y él estaba muy enfermo, tenía un cáncer, y llegó su cumpleaños en mayo. Entonces yo le escribí, pues le dije, oye, te voy a ir a ver, pero ¿te parece que nos vayamos a Garabandal un par de días? Mi hermano me dijo, ya, ¿y qué es Garabandal? Pues yo le expliqué. Ya, me dijo, sí, tiempo problema. Y pidió permiso a su médico de cabecera, pero el médico no lo autorizó. Me dijo, no, mi médico me dijo que mejor no, qué sé yo. Porque el viaje es muy largo, pero que si vamos en avión, ¿para qué vamos a ir en el auto? Viajamos. No, pero me dijo que no era conveniente, qué sé yo. Bueno, yo fui solo a Garabandal, fue una odisea, porque y fui a estar con mi hermano también, pues, iba a estar allá solo una semana. Entonces salí del pueblo donde vivía mi hermano, que son unas 3 horas, 4 horas en tren, hasta llegar a Barcelona. De ahí tomar el avión a San Sebastián, llegué de noche, tarde, digamos, no noche, pero tarde. Busqué dónde alojar. Al otro día a las 7 de la mañana ya estaba en la estación de trenes porque había averiguado que había un tren a Cabezón de la Sal, que es un pueblo que está Sí. cercano. El tren es como el Metrotren, va parando en todas las estaciones. Entonces llegué también, me demoré varias horas en llegar allá, con la suerte, entre comillas, que me bajo del tren y había justo un taxi por ahí dando vueltas. Lo contraté, me llevó a Garabandal, estuve, no sé, 3 horas en Garabandal y tuve que bajar porque ya venía el tren de vuelta por horario, así que alcancé a estar 3 horas nomás. Subí a Los Pinos, estuve rezando un rato, me encontré con un cura, eh, ¿Y pasé la sentiste algo tiendita. especial? Sí, ¿Pero absolutamente. qué te tocó vivir ahí en esas 3 horas que tuviste en Garabandal? No solamente una cosa de una tranquilidad, bueno, el lugar es muy tranquilo además, pero es la tranquilidad de adentro, y de pensar que ahí estuvo la Virgen. Cuando tú vas por la calleja ves los lugares donde hay unos cuadritos que recuerdan el lugar donde se apareció el arcángel San Miguel, después donde se apareció el Sagrado Corazón a Jacinta, luego donde se aparecía la Virgen, que le llamaban el famoso cuadro que le llaman. Bueno, arriba en Los Pinos ni hablar.
el esfuerzo para llegar a Los Pinos era fuerte, yo me acuerdo, me costó llegar. Llegué con falta de aire, digamos, un poco de falta de aire. Y como te digo, no podía estar mucho más porque yo tenía que volver, si la idea mía también era estar con mi hermano. Claro. Así que volví, llegué a la casa de mi hermano como a las 11 de la noche después, al final. Pero ahí mientras bajaba prometí, dije, voy a hacer todo el esfuerzo por venir con mi familia. Lo que decía la niña, una niña ahí en la conferencia de la niña del Perú. Nosotros fue exactamente lo mismo, yo hice la promesa de hacer todo el esfuerzo por ir con, y lo hicimos todo el esfuerzo, nos gastamos los ahorros y nos fuimos mi señora, mi hija, mi mamá, mi suegra y yo, y nos fuimos allá. Bueno, pasamos también por otro santuario, llegamos a Fátima y empezamos a recorrer, hasta que llegamos a Garabandal. Y en Garabandal habíamos arrendado un auto nosotros para movernos allá. Y en Garabandal subimos en auto, porque como mi mamá y mi suegra tienen problemas de movilidad, subimos en auto. Y por lo tanto, yo después tenía que bajar en auto con ellas también. Pero mi hija y mi señora decidieron bajar por el cerro, por el camino. Y ya, llegamos de vuelta al lugar donde estábamos alojando, almorzamos, y mi hija me dice que quiere subir, pero caminando esta vez. Y mi señora dice, yo también quiero, voy a subir con ella, y yo digo, yo también voy. Bueno, ahí dejamos al lado a mi mamá y mi suegra que no podían subir. Bueno, a lo mejor se han hecho un gran esfuerzo, pero en realidad ni se los planteamos, para serte honesto. Y subimos los tres, tranquilamente, conversando, sin ningún apuro. Llegamos arriba y había dos niñas. Y bueno, ellas estaban en un banco que está más hacia Los Pinos, nosotros quedamos en el banco que está más hacia el pueblo. Y estábamos ahí conversando, tranquilo, muy despacito, para no interrumpir a las niñas que estaban adelante. Y de repente una de las niñas dice, el sol está bailando. ¿Qué? Sí, el sol está bailando. Y nosotros miramos y el sol estaba, pero en llamas, sí, en llamas. Y el sol giraba y tiraba rayos. Lo vimos los tres, lo vimos los cinco en realidad. Y nos quedamos ahí mudos, mirando. Me imagino, o sea, que ver cómo avanza el sol. Nos quedamos mirando. Yo no lo vi moverse, o sea, desplazarse, digo. Giraba nomás. Ya. Y tiraba rayos, unos rayos tornasol. O sea, daba vuelta para Ya, pero era un movimiento que no era normal del sol, o sea, jamás había visto el sol así. ese no era un movimiento que uno veía habitualmente. O sea, nunca lo había visto. No, nunca había y tampoco lo he visto después, digamos. Claro. Por si a alguien le queda alguna duda. No, ni antes Claro. ni después de eso lo había visto. Y bueno, y quedamos los tres. Yo saqué la vista solo un minuto, o no, 5 segundos, para decirle, primero para mirar a mi señora y a mi hija, porque yo estaba con una cara de sorpresa, mi hija y mi señora igual. Y le digo a mi hija, ¿estás grabando? Sí. Ya. Y seguimos mirando. Y lo vimos hasta que se escondió el sol detrás del cerro. Ay, ¿lo grabaron? El problema es que la grabación no resultó. Ah. ¿Por qué no resultó? No lo sé. No sé, solo Dios Solo sabe. solo Dios sabe. Pero lo vieron y son testigos. Sí, somos testigos. Y estamos los tres súper conscientes de lo que vimos. ¿Y eso te causó algo, así, algún cambio, algún impacto? Mira, sin parecer soberbio, no. No, porque yo ya, ese minuto yo ya tenía fe total. A mí no me causó, daba gracias, Señor, gracias Madrecita por lo que me estás dando. Es un regalo para mí. Pero no me cambió más porque yo ya era un creyente sólido, digamos, sólido. Así que ya no sé si me puedo convertir más de lo que ya era o más creyente de lo que era, no, pero... Así que a mí, no, a mi señora sí, ella reconoce que sí, le ayudó mucho, mi hija también. Yo solo daba gracias. Fue un regalo. Si yo no iba, yo te prometo, yo fui a dar gracias por la vida de mi hermano, que a esa altura ya había fallecido. Me emociona. Tranquilo. Sí. Fui a dar gracias también por todo lo que he recibido.
Nosotros somos de una familia humilde, pobre. Nosotros cuando chicos, hasta los 6 años que yo tuve, vivíamos en la casa de mi abuelo. Colegio con número, como nos decían algunos despectivamente después en la universidad. Estudiábamos un colegio con número. Después de un tiempo fui marino. Estudié, los estudios que yo hice en la marina no me sirvieron para postular a la universidad, así que tuve que hacer 2 años en uno como alumno libre. El cuarto lo terminé en la nocturna porque ya trabajaba con mi papá ayudándole en su negocio. Después fui a la universidad, en ese tiempo en parte con crédito y después con crédito que uno después tenía que devolver. Entonces tenía tanto que agradecerle, pues, una familia bien. Mi hija había nacido y nosotros tuvimos muchos problemas para tener a mi hija. O sea, imagínate, yo tengo un poquito más de 60, no te voy a decir cuánto. Mi hija tiene recién 15, o sea, imagínate, fuimos papás a los 47 años. Mi señora tenía 43. Es pesado ser papá a esa edad, ¿no? Sí, pues, sí. Sí, pues, es pesado. Las energías ya no son las mismas, pero de alguna parte salen, ¿no? En realidad, de alguna parte salen. Y entonces yo fui a dar gracias por todo lo que la vida me ha dado, por agradecerle a Dios. Yo le doy gracias todos los días a Dios por lo que me ha dado. Mis tiempos de cesantía, yo igual lo agradezco. Falleció mi hermano y yo igual le agradezco a Dios por todo lo que falleció mi papá. Bueno, cuando falleció mi papá yo no era tan creyente, no era tan activo, era creyente pero no activo. Entonces yo todos los días le doy gracias a Dios y a eso fui yo, a dar gracias. Y me dan ese regalo. Por si fuera. Fui a dar gracias y a cumplir con la promesa. ¿Por qué? Porque a mí me llegó tan fuerte. Y dije, si a mí me llegó tan fuerte, a lo mejor a mi hija y a mi señora también. Y por eso yo hice esa promesa y se dio, ¿viste? Se dio, como te digo, fue un esfuerzo grande, porque nosotros tampoco somos millonarios, ¿no? Claro. ¿No? Entonces fue un esfuerzo grande, pero viste, con eso yo estoy. Pero y en ese viaje me contaba tu señora que recorrieron más santuarios. Sí. Y que estuviste en Umbe. También estuve en Umbra. Lo que pasa es que yo después ya me convertí en un buscador de información. No te puedo decir que soy un estudioso, porque yo no he investigado, o sea, investigar en el sentido de buscar, pero no de encontrar cosas nuevas, nada, no tengo el tiempo tampoco para hacerlo. Y además tan lejos de ella. Por eso que Peña Blanca sí me está incentivando a hacer un poco más busquilla. Y sí, pues yo estudié, o mejor dicho, me apareció alguna vez Umbe, empecé a verlo, a seguirlo, a entenderlo. Y también pues hicimos todo el circuito, llegamos a Fátima. Es que fue todo tan bonito ese viaje en realidad, porque llegamos a Fátima. ¿Por cuánto tiempo fueron? Fuimos 20 días, 21 días. Wow. Sí. Fuimos 21 días, llegamos a Fátima, trasnochado prácticamente porque en el avión se duerme muy mal. Aprovechamos todo ese día en Fátima, nos fuimos a acostar muy muy cansados en la noche, hacía mucho frío. Nosotros llegamos a Fátima el 15 de febrero, como a mediodía, 10 de la mañana, 11 de la mañana, una cosa así. Y en la noche, en la misa de las 8 de la noche, una cosa así, hacía mucho frío, mucho frío. Y al día siguiente fuimos nuevamente en la mañana y de ahí decidimos ir al Justrel, a ver a conocer la casa de los pastorcitos. Preciosa la casa. Increíble. Es increíble. Y llegar y estar ahí en ese lugar donde está, ese lugar que era el corral, digamos, de piedra, con las piedras en el frente donde se toman las fotos, la típica famosa foto de los 3 niños. Conversamos con un tío un sobrino, un sobrino de Francisco y de Jacinta, que ahora tiene una tienda ahí. Bueno, conversamos con mucha gente, ver
no sé, por las condiciones en las que vivían. Ahí sí que había mucha pobreza. Y eso que ellos no eran totalmente pobres, ellos tenían su ovejita. Tenían, claro. Y tenían su terrenito, porque sí, el actual santuario era el campo del papá. De Lucía. Ah, de Lucía. De Lucía. Ah, yo pensaba que era de los papás de... Y el santuario es todo el terreno. Ah, sí. O sea, lo ocuparon completo. Ese era todo el terreno de la Lucía. Sí, yo me acuerdo porque me acuerdo haber visto que el papá de... sembraba trigo y cosas así en ese lugar, y una vez con una de estas apariciones se llenó y le destruyeron todo lo que, o prácticamente todo lo que él tenía ahí sembrado. Sí. Entonces, bueno, después nos fuimos a Garabandal. Cruzamos a España y tuvimos que hacer, con mi mamá y mi suegra era difícil hacer traslados muy largos, así que nos paramos ahí en el camino, pasamos una noche y al día siguiente llegamos a Garabandal, pero llegamos como a esta hora, por entonces, mejor dicho, estaba así más o menos de iluminado. ¿No? Tiene que haber sido como a las 5 de la tarde, una cosa así. 6 de la tarde. Allá era otoño. A ver. No, era primavera, estaba comenzando, claro. Era primavera. Y alcanzamos a subir por la calleja. Yo le iba mostrando, yo era el que sabía todo, digamos. Entonces subimos por la calleja, pasamos por el Arcángel San Miguel, llegamos hasta donde está el ángel arriba, el ángel blanco que está. Y ya se nos empezó a oscurecer. Mi suegra, que ya te dice esto, mi suegra y mi mamá con su problema de movilidad, ya era complicado seguir caminando por ahí oscuro. Bajamos por la vereda que hicieron ahora y ya nos pilló la noche totalmente. Así que ya eso fue todo por ese día. Y al día siguiente ya es lo que te decía yo, que fuimos en auto, después subimos con mi hija, vino la danza del sol. Y estuvimos hasta el día siguiente y luego ya nos fuimos a Umbe. Sí, ahí nos fuimos a Umbe, seguimos la ruta, ¿ves? Porque Umbe está en el... Claro. Entonces llegamos a Umbe, que yo lo había visto, ahí llevé un montón de rosarios y los mojé, los metí todos a la piscina y después se los regalé a mucha gente. Mira, sí. ¿Y qué tal te pareció ese santuario que es como tan desconocido? No sé, yo no conozco poca gente que conoce Umbe. Sí, pues muy desconocido, pero es también pues tan importante. Es que sabes que algo raro, y no tanto tal vez, pasa en España. Es raro porque Esquioga también fue muy importante. Esquioga les anunció la guerra civil. Umbe está anunciando pues, cosas fuertes, Garabandal, y sin embargo lo que más se conoce es Prado Nuevo, porque está en Madrid probablemente, ¿cierto? Sí. Pero todo el resto que está escondido, imagínate, Umbe está metido en un bosque que era un terreno de una persona. Sí, pues era un terreno forestal. Que todo eso pertenecía, era madera para la explotación. Sí, era un terreno. De hecho, el marido de Elisa, se llamaba, si mal no recuerdo, Elisa Sistiaga, Elisa creo que era el nombre. Él era guardaparque, esa era su profesión ahí. Ah, mira, no tenía idea. Sí, él era guardaparque. Entonces, escondido por allá, y Umbe, el pueblo mismo, no está cerca. De hecho, nosotros buscándolo también llegamos al pueblo. No, nada de cerca. No. Entonces, son lugares bien apartados, pero desconocidos. ¿Viste? Y yo llegué porque vi alguna vez también, ya mirando, buscando más cosas de aparición y de la Virgen, llegué a Umbe. Llegamos a Umbe. Pero yo ya sabía lo que iba. Entonces tenía unas ganas locas de llegar a la piscina, no una piscina, es como ¿cómo llaman? Fuente, una fuente, claro. Y caminar por el pasillo ese que caminó la Virgen, que eso es impresionante. Es impresionante porque ahí no sé si sabías que por ese trayecto que caminó la Virgen desde la casa hasta esta fuente que después se fue. Después, unos cuantos años después, hubo una nevazón gigante en ese sector. ¿Ya? Perdón. Y lo único que no se tapó de nieve y el camino estaba totalmente despejado es el camino que hizo la Virgen. Mira.
Ese camino nunca había que, a pesar de que había, no sé, 30 centímetros de nieve, ese camino estaba despejado. ¿Pero la Virgen caminó por la tierra? Sí, caminó. sí, sí. Ah, mira. Sí, caminó, hay un pasillo y de hecho ahí ella prometió o pidió que la gente caminara por ese pasillo descalzos. ¿Ya? Y rezara, hiciera 3 paradas y rezara el Ave María 3 veces en ese camino, con los pies descalzos. ¿Sí? Así que yo hice eso. Bueno, era más cortito, así que bajamos a lo que era el establo, que fue donde desapareció. Es curioso, o sea, no hay nada curioso. No, pero es impactante que la Virgen se aparezca en una casa, en el establo, pero ¿dónde nació, por la tierra. pero ¿dónde nació Jesús? En un establo, claro, ¿viste? Claro. Bueno, ¿viste? es verdad. Claro, entonces todo tiene algo, todo tiene un significado, yo lo he ido descubriendo con el tiempo. Entonces, estuvimos ahí también, bueno, yo ando con mi rosario, no sé cuántas veces recé el rosario en todo este viaje, muchas. Y después de eso nos fuimos a Lourdes. En Lourdes yo ya había estado, pero esta vez fue distinta, ¿sí? Porque yo ya ahora iba creyendo. Yo había estado una vez antes, que había estado en Europa, y fui a buscar agüita para traerla a mi mamá, pero un poco más que eso. Pero ahora yo fui ya con mucha fe. Entonces, y ahí nos tuvimos que quedar un día más de lo planeado porque mi señora se enfermó y le recetaron un día más de reposo, que sí, así que nos quedamos un día más, eso nos alteró un poquito el itinerario. Y después de ahí nos fuimos a París, pero no íbamos a París con la intención, yo tenía la intención, bueno, que mi mamá conociera la Catedral de Notre Dame. De Notre Dame, ya. Claro. Y que conociera la Ruta de Pascua. Yo había estado también ahí la vez anterior. ¿Tuviste la medalla milagrosa? Sí, yo estuve, pero en el año 99 creo que fue, por ahí. Entonces, iba ya con esa intención. Pero ya mi suegra se cansó, tuvimos que volver y ya no pude ir. Pasamos por fuera de Notre Dame sin el auto, hicimos el esfuerzo, pasamos por Notre Dame, pero ya a la Ruta de Bac no pudimos ir. También, bueno, no podía ser todo tan religioso, así que tuve que dedicarle una tarde también a mi hija. Fuimos, quiero decir, a la mañana siguiente, que podíamos ir a la medalla milagrosa. No, yo le había prometido a mi hija que íbamos a ir a conocer la Torre Eiffel, que se tomara fotos. Claro. Así que bueno, igual fuimos al Sacré-Cœur, se entusiasmaron como un metro, ahí perdimos otro poquito de tiempo. Así que bueno, la Ruta de Bac esta vez pasó. Lo lamento por mi mamá, yo había estado ahí, pero por mi mamá, que es bien devota, no pudo ser. Eso, y después ya empezó el retorno. Lo que pasa es que, como te digo, ese día extra que nos tuvimos que quedar en Lourdes nos alteró un poquito los planes, porque teníamos que ir a Londres. Así que hicimos la pasada por Londres prácticamente y nos volvimos. Y ahí ya el resto fue solo de vuelta. Apurado porque ya teníamos que ir a tomar el avión y volvimos tan rápido que sí nos quedó tiempo para quedarnos una noche más en Fátima y ahí ya volvimos ya. Ese fue nuestro... Pero un viaje familiar, espiritual. Sí, es que bueno, yo por ejemplo con mi papá nunca pude viajar. Siempre pensé que podíamos haber hecho un viaje, no místico, harto más terrenal, digamos. O sea, claro. Pensábamos que podíamos haber ido a Argentina a ver un partido de fútbol, no sé. Claro. Bueno, no lo pude hacer, pero dije, no me puedo perder esta oportunidad de llevar a mi mamá, porque yo ya le había prometido a la Virgen que iba a hacer todo el esfuerzo, así que había que hacerlo. Increíble, sí. Increíble el viaje. Sí, y ahí entonces, bueno, cuando volví ya recordé Peña Blanca. Y ahí ya todo cambió, pues ya era muy distinto ir a Peña Blanca y cómo lo tenía en la cabeza a cómo lo tenía ahora después de volver de ese viaje. Claro. Sí. Y ahora yo no me pierdo el primer sábado. Yo siempre iba a la misa los primeros sábados, yo estaba haciendo lo hago, digamos, la reparación del primer sábado de María, ¿sí? Entonces yo muchos, o sea, 2 años tal vez, que estoy yendo cada primer sábado a la misa, hago la confesión,
hago la meditación de los misterios, qué sé yo, cumplo lo que piden. Claro. Entonces, a mí al principio me complicaba un poquito porque ir a Peña Blanca, porque ya no hay confesiones. No, pues no hay confesiones. No hay confesiones, entonces se chuta, después yo tengo que volver acá, pero primero tengo que pasar a dejar a mi mamá a su casa, a mi suegra a su casa, después volver acá. ¿A qué hora consigo un confesor? Entonces me complicaba un poquito. En todo caso, yo ya había cumplido los 9, ya, los 5. Los 5 primeros claro, sábados. los 5 primeros sábados. Ya lo había cumplido, pero igual quería seguir. Pero ahí alguien me dijo, no, si puedes hacerlo unos pocos días antes o unos pocos días después, puedes hacer igual la confesión. Listo, estoy listo. Entonces pues sigo yendo sin problema, claro. Sigo yendo a Peña Blanca sin problema. Sí. Fantástico, sí. súper. Bueno, ¿y cómo hiciste el contacto con Garabandal ahora que...? Bueno, yo seguí estudiando, suena muy pretencioso en realidad. Seguí investigando, buscando, sí. Y un día vi en un video de estos de iniciativa internacional, aparecía ahí en este recuadro que aparece debajo de los videos, ¿cómo le llaman? Ya no sé. Descripción, sí, algo así. Sí. Aparecía un contacto de correo. Escribí, mire, yo soy de Chile, qué sé yo, estoy impactado con Garabandal. Y la verdad que me olvidé, porque cuántas veces me he mandado correos a distintas instituciones, al info@ no sé cuánto, y nadie responde. Un par de semanas después me respondió pues Elsa. Me responde Elsa y ahí, bueno, ahí empezó el contacto. Qué sé yo, me dio algunas indicaciones, qué sé yo. Y de repente, un día me dice, José Luis, quiero hablar contigo, ¿ya? Le di mi teléfono y me dice, oye, ¿te gustaría a ti o estarías dispuesto a tomar la responsabilidad en Chile de dar a conocer Garabandal? Y yo, por supuesto, si yo era yo desde que volví de Garabandal, o desde que lo conocí, en realidad ni siquiera había viajado todavía, empecé a conversar con todo el mundo de las apariciones, de los documentales, de los videos. Y yo le decía, mira, tú a lo mejor no vas a creer en Lourdes, no vas a creer en Fátima a lo mejor un poco más porque hay fotos, porque está documentado el milagro del sol, pero aquí tienen videos, míralos, ve este documental, hay testigos vivos que están dando su testimonio. Y entonces sí, de alguna manera lo estaba difundiendo, pero no tan institucionalmente como ahora, porque aquí hay toda una organización. Entonces, cuando me pregunta Elsa si quiero hacerme cargo de la difusión en Chile, para mí era lo ideal, porque era difundir, pero con más herramientas para dar a conocer Garabandal. Es que para mí, yo lo siento como una responsabilidad, porque a mí me cambió, pues, a mí me cambió. Claro. A mí me cambió, entonces es mi responsabilidad, y por eso dije también al final que ojalá toda la gente que vio o que va a ver esta conferencia también divulgue con su gente lo que vio, los testimonios que se dieron, que desgraciadamente como tiempo limitado no se puede decir todo lo que pasó en Garabandal. Es que en Garabandal pasó tanto. Bueno, fueron 5 años, fueron casi 3 años de apariciones continuas todos los días. David Toribio decía que habían 2, 3, 4 apariciones diarias en algunas ocasiones. Hay otro, no recuerdo quién, que decía que hay apariciones de 6, 7 horas. Sí. Entonces, éxtasis, imagínate eso, éxtasis. Entonces, hay mucho para decir, mucho para comentar. Pero claro, la conferencia obviamente tiene un tiempo limitado, así que, pero con eso está más que, espero que más que suficiente para incentivar a la gente. Y ahora voy a todo el que me mande correo les voy a mandar link de los videos que hay a todo el que me mande correo le voy a mandar link de los videos, de los documentales, de los testimonios que hay dando vuelta por internet para que... ¿Y del libro que escribieron? Y del libro que acaban de escribir, pues claro. Pero no sé, ese libro, yo la verdad no creo que vaya a estar disponible en línea, al menos en PDF, digamos. Habrá que comprarlo. Pero bueno, si a uno le interesa... Bueno, pero podemos leerlo en PDF y enterarnos de las últimas investigaciones de Garabandal. Sí, así que eso, por eso así llegué a Garabandal
Y por eso fue que acepté encantado la vida hacer esto. Me ha tomado mucho tiempo. Tú me imagino que tú sabes lo que significa este trabajo. Sí. Es un verdadero trabajo. Así que estas últimas 2 semanas han sido solo dedicadas a esto. Yo mandé a imprimir volantes, sí. ¿Los viste? Sí. Sí. Fui a repartir esto era aquí en Peña Blanca, lo estuve repartiendo en Peña Blanca, fui a Santiago, en la catedral, en la iglesia que está ahí en Agustinas con Estado, en la Merced, creo. ¿Ya? ¿Sí? Estuve en la ex de los Agustinos, ahí en Moneda con Estado, en la calle, donde voy a trabajar en una oficina allá en Santiago, también regalé, en los pasillos, repartí yo creo unas 800 invitaciones. Y muy personalizadas, no es que te las pasara así en la calle, sino que te las pasaba y le decían, mira, exactamente. Sí. Así que fue harto. Y bueno, y mandándole la invitación a mis amigos por WhatsApp, explicándole de qué se trata, a todos mis contactos en WhatsApp. Mi señora hizo lo propio en Facebook. No sé, fue harta. Pero se conectaron harta gente. Eso dijo, pero yo no sé cuánta gente en rigor, pero sí parece que hubo mucha gente. Bueno, qué bueno, me alegro. No por pero mí. Estamos recién empezando, o eso, sea, sí. Es la primera etapa, digamos. Sí, pero me alegro harto, no, como te digo, no por mí, pues, o sea, por la tarea, por la madre que está en el cielo, que se merece que la gente conozca. Perfecto. Después eligen. Fue lo que conozca. Perfecto. Esa es la pega nuestra, dar a conocer. Bueno, dejémoslo hasta aquí. Sí, porque estaba re interesante la conversación. La luz se nos fue. Debe haber sido más temprana la conversación.